Bienvenidos y bienvenidas a una edición especial de la sección de entrevistas. Esto es una colaboración entre la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica junto a la revista Económica. Mi nombre es Yacir Pino, representando la revista, y conmigo se encuentra Magdiel Yupanqui, miembro de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Católica. Magdiel, adelante. Un año posee un PhD en Economía por la Northwestern University, Evanston, Illinois, una maestría en Economía Matemática por el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, Río de Janeiro, Brasil, y 2 grados universitarios, uno en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y otro en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es investigador principal de GRADE. Ha sido economista líder para América Latina y el Caribe por la Organización Internacional del Trabajo, economista líder de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Departamento de Investigación. Actualmente es investigador afiliado del Instituto para el Estudio del Trabajo en Bonn, Alemania, y miembro del Consejo de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Hugo, y gracias por este espacio. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Es un gusto. Comencemos con las preguntas. Actualmente, en este contexto, se tiene en cuenta que una de las principales necesidades en un eventual regreso a clases sería la limpieza, la bioseguridad y la salubridad. ¿Cómo podemos abordar esta preocupación? Bueno, no soy un especialista de las ciencias médicas como para darte una respuesta acertada al respecto, pero déjame dar un paso atrás y contextualizar esto en el siguiente sentido. Somos uno de los países que más días de clases ha perdido desde el inicio de la pandemia. De hecho, hemos perdido casi todos, ¿no? Y eso debería llamarnos muchísimo la atención. La gran mayoría de países de América Latina, la gran mayoría de países de la OCDE, ya han vuelto a las aulas en porcentajes muy importantes. De repente no han vuelto el 100% de los estudiantes al 100% del tiempo lectivo, pero hay porcentajes bien altos de estudiantes que vuelven a las aulas y de tiempo que se vuelve. Aquí estamos bajísimos, estamos en algo así de menos del 5% de los estudiantes volviendo menos del 50% del tiempo. Esto no debería tener el nivel de tolerancia que está teniendo en nuestra sociedad. Debería alarmarnos, debería llamarnos muchísimo la atención. Claro, más o menos continuando a lo que menciona, la principal necesidad sería garantizar la seguridad de los estudiantes, profesores y personal administrativo. De esta manera, el modelo económico educativo pasado debe adaptarse a las nuevas demandas. ¿Cómo considera que se hará esta transición con respecto al desarrollo social de los estudiantes en este nuevo escenario? Esa pregunta del desarrollo social, más bien, es importantísima. Y déjame dejarla ahí por un minuto para irme al preámbulo de tu pregunta, que también me parece importante atender. Y el preámbulo de la pregunta habla de garantizar las condiciones sanitarias y garantizar el no contagio. La verdad, Magdiel, es que ese es imposible. Ese es un imposible. La vuelta a las aulas tiene que implicar también una toma de riesgos. No podemos seguir recluidos en nuestras casas. Tenemos que comenzar a salir. Y ese comenzar a salir es tomar riesgos. Tomar riesgos, obviamente, controlados, acotados, balanceados, porque el beneficio de ese riesgo que se toma es grande, es lo suficientemente grande, que es una mejor integralidad de nuestros estudiantes en su avance cognitivo y socioemocional, porque ese es un bien mayor, vale la pena tomar riesgos. Entonces, yo retrocedo un poquito con el verbo garantizar, y la verdad es que no se puede garantizar una seguridad frente al virus al 100% en esta vuelta a las aulas. Vamos a tener contagios, van a haber contagios, y tenemos que interiorizar que eso va a suceder, pero, insisto, vale la pena tomar esos riesgos porque el bien que está al otro lado es mayor, es enorme, es gigantesco. Y ya hay varios, entonces vamos a atender esto, el bien.
el bien que significa volver a las aulas. Ya varios estudios se han referido acerca de lo cognitivo que está aquí con la vuelta a las aulas o con el hecho de que no hayamos vuelto a las aulas, ¿no? Hay unos retrasos cognitivos que son súper importantes y que necesitamos atender. Pero no se ha dicho mucho de esto otro, que es lo que tú mencionas, y por eso decía, me parece muy importante, más bien, que es el conjunto de retos socioemocionales que están alrededor de este cierre del sistema educativo. La niñez y adolescencia son los periodos por excelencia en los que los seres humanos aprendemos a socializar, aprendemos a relacionarnos unos con los otros. Y la manera en que se define nuestro yo tiene mucho que ver con los otros, con los demás. Entonces, el habernos recluido al interior de nuestras casas ha bloqueado toda esa posibilidad de desarrollo socioemocional. Hoy están ya surgiendo los resultados de esa reclusión y necesitamos entonces volver a socializar, tratando de buscar alguna normalidad. Eso es importante porque además los costos que esto trae no son visibles en lo inmediato, no son visibles en el corto plazo, pero son muy importantes. Son muy importantes para el largo plazo y de repente en el largo plazo cuando caigamos en la cuenta de todos estos costos, probablemente ya sea tarde. Demasiado chocante lo que nos cuenta y súper interesante, ¿no? Que pueda llegar a haber problemas en el largo plazo, que de seguro los va a haber. Sabemos que en la nueva normalidad se ha afectado psicológicamente a gran parte de los estudiantes. Entonces, con respecto a esto, justo yendo en la misma línea, ¿con qué medios podríamos contar para impulsar este apoyo socioemocional que usted nos cuenta, ¿no? En las aulas? Esa es una pregunta muy, muy importante, Yacir, porque tenemos que pensar en dos conjuntos de cosas, ¿ya? Una, todo lo que va a permitir o facilitar que los estudiantes vuelvan a las aulas, vuelvan al colegio. Y entonces aquí hay que pensar en la red de transporte, hay que pensar en una alimentación para que los estudiantes puedan estar en las aulas habiéndose alimentado bien y puedan atender, ¿no? Hay que atender todos los protocolos sanitarios. Entonces hay toda una logística e infraestructura alrededor de la posibilidad de hacer que el estudiante entre a su aula, tome su pupitre y comience a atender clases, atender lo cognitivo y la socialización. Yo quiero insistir en estas dos patas, ¿ya? Un conjunto de retos está aquí, pero otro conjunto de retos está ya de puertas hacia adentro en el salón de clases. Porque ya una vez que los estudiantes llegaron, se sentaron, están alimentados, prestos para comenzar esa vuelta a las aulas, resulta que no todos los estudiantes van a estar igualmente preparados. Ustedes seguramente recuerdan mucho qué les pasaba cuando después de un verano volvían a las aulas. Les pasa en el colegio, les pasa en la universidad. Cuando después de un verano una persona vuelve a las aulas, su capacidad de aprender se deterioró. Hasta el mero hecho de coger un lapicero y tomar notas se convierte en un reto. ¿Recuerdan ustedes eso? La capacidad de estar alerta, de tomar notas, de escuchar y de comentar, todo eso se deteriora en tan solo un verano. Eso es lo que la literatura llama precisamente el efecto de verano, el summer effect. Y eso sucede en 3 meses, en los 3 meses de un verano. Multipliquen eso por 6, que son los 18 meses que tenemos de pandemia, o por 7 en realidad, que son los 21 meses que los estudiantes llevan fuera de las aulas. Entonces, esos deterioros de habilidades para el aprendizaje han estado ahí y son muy dramáticos. Algo que también ya conocemos de los summer effects es que son bien heterogéneos. Pienso, por ejemplo, en mis hijas, donde existe un hogar en el que ellas tienen acceso a libros, tienen acceso a materiales de aprestamiento escolar y tal. Entonces, quizás su deterioro ha sido menor que el de otros estudiantes de hogares menos favorecidos o menos académicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en un mismo salón de clases van a coexistir estudiantes
que de repente están a la par con el nivel de desarrollo de habilidades cognitivas que se requeriría para su edad, pero algunos otros estarán retrasados medio año, un año, año y medio, 2 y hasta 3 años, porque los deterioros son así. Entonces, en una misma aula, en un mismo grado, vamos a tener una heterogeneidad enorme de habilidades de los estudiantes. Esto ya era un reto antes de la pandemia, pero ahora se va a multiplicar por varios factores. Entonces, esto pone ahora los reflectores de la atención en un personaje que es clave, el docente. ¿Cómo es que el docente ahora va a poder atender toda esta diversidad estudiantil? Esto no se va a poder hacer así nomás. Los profesores van a necesitar apoyo pedagógico, van a necesitar apoyo de repente, a profesores asistentes o tecnología que les permita atender esta diversidad que ahora se ha exacerbado. Claro, conocemos, por ejemplo, el desarrollo de la socialización también es importante en el aspecto que mencionamos anteriormente. En este contexto, conociendo que existen diferentes problemas asociados a la infraestructura en diferentes centros educativos del Perú, para evitar posibles contagios, sabemos que por indicaciones de la OMS, los ambientes abiertos y con ventilación son imprescindibles. Con respecto a esto, ¿sería necesaria una designación de un mayor presupuesto quizás? ¿O qué alternativas se podrían implementar en este aspecto? Aquí toca ser flexibles, toca ser creativos. Ventilación es clave, ese es uno de los aprendizajes. Yo quiero insistir, no soy un experto epidemiólogo ni médico y quiero ser muy respetuoso de esos saberes en los que no soy experto, pero ya sabemos todos cuán clave es la ventilación y cuán clave es estar en espacios abiertos. Entonces, de repente aquí toca ser flexibles en el sentido de que quizás valga la pena que las clases no necesariamente se den en el aula tradicional, física, sino que quizás se den en el patio, en la cancha de fútbol, en la cancha de básquet, en espacios abiertos. Toca ser flexibles en ese sentido. Justo lo que menciona me recuerda a un ejemplo, el caso alemán, hace bastante tiempo que usaban los patios. Ellos, obviamente, la estructura de un colegio de los países desarrollados es totalmente diferente a la que poseemos nosotros. Sí, ahora hay retos adicionales, ¿cierto? Porque claro, a ver, ¿qué pasa el día que llovió? ¿Qué pasa el día que la temperatura estuvo por debajo de los, vamos a decir, 5 grados centígrados? ¿O qué pasa el día que la temperatura estuvo por encima de los 30 o que la radiación solar estuvo por encima de cierto umbral? Hay que atender todas esas heterogeneidades con radares muy bien encendidos, con mucha atención, mucha flexibilidad y pues ganas de encontrar esto siempre sobre la base de un conjunto de información, evidencias que nos permitan decidir mejor. Pues sí, totalmente de acuerdo. Por otro lado, se menciona lo que es la deserción escolar. El comercio afirma que más de 700.000 niños y adolescentes en el Perú han abandonado las escuelas o están a punto de hacerlo en épocas de pandemia. Ello mayormente está sucediendo en zonas del interior del país, evidenciado en un notable crecimiento de los trabajadores de 14 a 18 años. Entonces, esto se vincula principalmente con el acceso al Internet y con los bajos recursos de las familias. Sí, por eso es que la vuelta a las aulas tiene que darse tan pronto se pueda, ¿no? Ahora, con lo de la deserción, también hay que contextualizar un poco la situación. Siempre es muy difícil medir deserción. ¿Qué significa que un estudiante haya desertado? ¿Es que ese estudiante no va a ir más a las aulas? En algún momento decidió no ir más, él o su familia llegaron a una imposibilidad de continuar estudios. En realidad eso es bien difícil, ¿ya? Lo que sucede es que a veces unos estudiantes se ponen en pausas, pausa de un trimestre, pausa de un semestre, pausa de un año, pausa de 2 años, pero eventualmente varios de ellos vuelven a las aulas y entonces
el foco, más que en la deserción, que es difícil de identificar y de medir, tiene que estar más en el lado de volvamos todos a las aulas, que nadie se quede sin volver. De hecho, hemos estado 18 meses sin estar en las aulas. Si uno usara una medida muy burda de deserción, la deserción ha sido absoluta. Todos hemos desertado del sistema escolar. Hoy toca que todos volvamos, porque todos podemos volver, y esa tiene que ser la actitud también dentro del sistema educativo, tratar de que todos vuelvan a engancharse a la educación que les corresponde. Sí, por ejemplo, comentando un poco sobre el tema que tocó previamente, sobre de que los estudiantes, por ejemplo, olvidaban algunas cosas por el tiempo de vacaciones que tenían. Con respecto a esto, me gustaría preguntarle y me gustaría también comentarle que según estimaciones realizadas por el Banco Mundial, si las escuelas permanecen cerradas en países como Perú, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel mínimo de rendimiento en pruebas de comprensión lectora y razonamiento matemático se incrementaría de 54% a 76%. Ante este deterioro de aprendizaje que también comentamos previamente, que afecta sobre todo a los hogares de menores recursos, ¿considera que debería modificarse la forma de evaluación de los estudiantes? ¿O sería recomendable promulgar algún proyecto sobre este aspecto? Interesante, ¿no? Si estamos frente al escenario previsto, de que va a haber un deterioro de las habilidades de los estudiantes, ¿deberíamos cambiar la escala? ¿Deberíamos cambiar el medidor? ¿Deberíamos cambiar el termómetro? Y mi respuesta es claramente no. Tenemos que seguir midiendo y tenemos que seguir midiendo con los mayores estándares posibles, porque a esos mayores estándares posibles deberíamos aspirar. Y tenemos que seguir midiendo, tenemos que seguir haciendo todas estas cosas. Yo quiero insistir también en que el deterioro o la pérdida de habilidades es no solamente de habilidades cognitivas, lectura, matemáticas y ciencias, sino que también es de habilidades socioemocionales. Para ellas existen herramientas de medición, de repente son sofisticadas y caras, no se pueden aplicar masivamente, pero bien vale la pena quizás hacerlo muestralmente para tener una idea más clara de dónde estamos en deterioro de habilidades de ambos tipos, cognitivas y socioemocionales. Es muy importante medir, porque si no medimos, no vamos a caer en la cuenta de cuán mal estamos y no vamos a interiorizar ese sentido de alarma y urgencia en el que tenemos que caer para mejorar nuestra educación. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha estado diciendo, muy interesante. Y bueno, agradezco su presencia el día de hoy. Espero que le haya pasado muy bien en esta entrevista organizada por estas dos entidades, ¿no? Espero que haya otra oportunidad para poder conversar más sobre este tema tan interesante y relevante para la actualidad del país. Muchas gracias a ti, Yacir, a ti, Bastiel. De hecho, efectivamente, he pasado un tiempo muy agradable. Han sido preguntas muy importantes, muy interesantes, muy bien enfocadas. Déjame añadir un tema que también creo que vale la pena poner aquí. Y es, la vuelta a las aulas importa por los estudiantes y su futuro, pero también para el funcionamiento de toda la sociedad. Varios trabajadores, hombres y mujeres, hoy están limitados de su posibilidad de trabajar porque tienen que quedarse en casa con los chicos que no están yendo al colegio, ¿no? Entonces allí también hay un limitante a la productividad del país. Se ha argumentado que esto es mayoritariamente un tema femenino, un tema de mujeres, que este es un limitante a la participación laboral femenina, pero yo quisiera poner que no es únicamente participación laboral femenina, es la participación laboral de los hogares en su conjunto, la que está limitándose aquí. La vuelta a las aulas debería también permitir mayores posibilidades de participación laboral de los hogares, que traería otra vez mayor bienestar para todos. Así que hay varias dimensiones por las cuales es importante volver a las aulas. Entonces reitero el agradecimiento a ambos. Muchísimas gracias, es un gusto, gracias por invitarme y gracias por este buen momento. Bueno, gracias a usted. Definitivamente nos queda mucho por hablar, mucho por avanzar en este tema tan complejo. Y gracias por su presencia. Con mucho gusto. Muchas gracias.